Y los 32 gobernadores de la República Mexicana también cerraron filas con la presidenta Sheinbaum y respaldaron su postura ante las acusaciones que hizo Donald Trump. Descartaron cualquier relación con el crimen organizado y añadieron que los aranceles no solo afectan la economía mexicana, sino que también afecta a Estados Unidos y a Canadá. Y el Congreso mexicano también cerró filas con la presidenta de México. Durante la sesión de este sábado, los legisladores coincidieron en que los aranceles van a afectar la economía y la estabilidad mexicana, sí, y también a la de Estados Unidos. Mexicanos al grito de guerra, el acero apesta y el bridón. Diputados y senadores de todos los partidos cerraron filas con el gobierno de México ante la imposición de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. Condenamos rotundamente las acusaciones infundadas del titular de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, que carecen de pruebas y parecen más bien un método de presión para alcanzar objetivos que intentan sabotear la soberanía nacional. La bancada del Partido Acción Nacional llamó a la unidad. Como dijo Vicente Guerrero, la patria es primero. Y nosotros, ante cualquier embate que venga del extranjero, en este caso de Estados Unidos, vamos a cerrar filas con el país. Para el Partido Revolucionario Institucional, los problemas vienen de la administración pasada. Así para ser claros, los problemas que vivimos son producto de un mal gobierno de 6 años que han pasado. Ese no es un objeto. O sea, se quiere hacer una manifestación. No hay política migratoria y no hay en ningún momento claridad del rumbo económico de este país. Movimiento Ciudadano aseguró que podrían buscar una reunión interparlamentaria entre los Congresos de México y Estados Unidos. Más que quejarnos, creo que tenemos que estar unidos como bloque, como país, más allá de gobierno, quien esté en este momento. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Y la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, también se pronunció sobre las declaraciones de Donald Trump. Calificó de inaceptable las amenazas y el intento de someter a México por parte de Estados Unidos. La doctora criticó las difamaciones realizadas por la Casa Blanca en contra del gobierno mexicano. Y el Consejo Coordinador Empresarial se sumó también al llamado del diálogo con la administración de Donald Trump. Afirmó que el incremento arancelario pone en riesgo la competitividad en América del Norte y respaldó las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. En tanto, México y Canadá crearán un frente común ante las medidas de Trump. El primer ministro canadiense Justin Trudeau habló con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para combatir los aranceles de 25% que de forma unilateral Estados Unidos va a implementar a partir del martes. Esa es la fecha fatal a ambos países. Il y a quelques minutes, je me suis entretenu avec Mme Sheinbaum, la présidente du Mexique, notre autre partenaire nord-américain qui a lui aussi été la cible de tarifs douaniers aujourd'hui. On s'est engagé à travailler ensemble pour y faire face. Por lo pronto, este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará con la presidenta de México, con Claudia Sheinbaum, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, antes de que entren en vigor los aranceles del 25% a sus productos. El mandatario aseguró que ambas naciones le deben mucho dinero a Estados Unidos y está seguro de que van a pagar. Y el presidente Trump también afirmó que los estadounidenses pueden sentir dolor económico por sus aranceles, pero argumentó que valdrá la pena el precio para garantizar los intereses de los Estados Unidos. Por lo pronto, las asociaciones automotrices de México están trabajando estrechamente con sus contrapartes empresariales en los Estados Unidos y Canadá para defender la industria ante los aranceles de Donald Trump. Recalcaron que estas acciones no solo debilitan al sector, sino que afectan los mercados internos de los tres países con impacto directo a los consumidores. El tipo de cambio también reaccionó a las políticas arancelarias de Trump. El peso cayó ayer alcanzando los 21 pesos con 20 centavos, casi 2.5% fue
la devaluación o depreciación de la moneda mexicana este domingo. Hoy es un día feriado, pero al ratito con Roberto Aguilar analizaremos más de los impactos en el tipo de cambio en los mercados financieros por este anuncio de imposición de aranceles. ¿Podría llegar el dólar hasta los 25 pesos? ¿Sí o no? Lo vamos a hablar al ratito con Roberto Aguilar. Y por cierto, Rusia autorizó a México y a otros 6 países amistosos y neutrales a participar en su mercado de divisas y derivados financieros. El gobierno ruso explicó que la medida facilitará la conversión directa de monedas nacionales, reduciendo la dependencia del dólar y fortaleciendo las transacciones en rublos, la moneda rusa. Pues se cumplió la amenaza de Estados Unidos, de Donald Trump, de imponer aranceles de 25% a sus principales socios comerciales, el caso de México, que es el número 1, y Canadá, el segundo. También a China de 10% menor que a México. Resulta que con estos aranceles, pues es peor que si no tuviéramos el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC. Es decir, que sin TEMEC las exportaciones no llegarán, las aranceles por exportaciones de cualquier país no llegarán ni al 10%, imagínense. Ahora con TEMEC, a pesar de que hay un acuerdo comercial de exención de aranceles en la mayoría de los productos que se comercian entre Estados Unidos, México y Canadá, pues ahora resulta que tendremos que pagar pues no solo 10, 7 o 3%, sino 25%. La fecha que se puso como plazo para los aranceles, para la implementación ya de estos aranceles, es mañana martes. El sábado, 1 de febrero, se anunció como se había previsto originalmente. Donald Trump había, dicho esta amenaza desde su toma de protesta, la había confirmado, pues, porque la dijo desde la campaña, la transición, y después cuando tomó ya protesta o juramento como presidente de los Estados Unidos en su segundo mandato. Ayer, domingo, en este mensaje de respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dice que México va a responder y que hoy se anunciarán, que hoy, por cierto, la conferencia matutina de la presidenta de México es a las 9 de la mañana por el día feriado, pero bueno, hoy se va a anunciar la respuesta de arancelaria y no arancelaria. Arancelarias, con cuánto porcentaje de aranceles va a castigar México, Estados Unidos por, como medida de represalia comercial. Así sucede cuando de forma unilateral un país decide imponer tarifas, impuestos o aranceles, y pues México va a responder. Vamos a ver en qué sectores. Seguramente pues los que más le dolerán a Estados Unidos ahora que viene, por cierto, el Super Bowl. Quizá muchos de estos envíos de aguacate, de cervezas y de otros productos del sector agroalimentario. Hablando de las industrias, seguramente también allí habrá algunos de las imposiciones de aranceles. Y bueno, por el otro lado está el tema que ya les decía, el político, diplomático, con las acusaciones gravísimas de Estados Unidos a México de ser un narcoestado básicamente, o de lazos, uniones, relaciones intolerables. Utilizó esa palabra Estados Unidos entre gobiernos de México y el crimen organizado, pues para el trasiego de la droga que llega a los Estados Unidos, en particular el fentanilo, que es lo que más le preocupa a este país por la crisis de salud que ha significado que su consumo en altas dosis pues ha generado la muerte de más de 100,000 estadounidenses al año en distintas regiones, algunas pues más focalizadas, pero bueno, es una crisis pues muy lamentable de Estados Unidos, que efectivamente, como respondió la presidenta de México, no se ha hecho cargo Estados Unidos de su crisis de salud, de su crisis de consumo, de combatir en su territorio a las organizaciones criminales, de combatir a las armerías estadounidenses para evitar que vendan de forma ilegal armas de alto poder a México, con las cuales pues tenemos nosotros aquí la violencia y la inseguridad a tope, ¿no? Ahora, ¿esto es una herencia o no del gobierno de López Obrador y de los anteriores? Claramente es un tema que viene arrastrando México desde hace mucho tiempo con los gobiernos priistas, panistas, pero que se exacerbó en el gobierno pasado de Andrés Manuel López Obrador con esta política laxa de no combatir frontalmente a los criminales, la de abrazos no balazos, porque creció como nunca el poder de los grupos criminales en rancherías, localidades, ciudades y estados de la República enteros, donde controla hoy el narcotráfico, donde hay
claramente corrupción, colaboración con las autoridades locales en muchos estados de la República. Por eso la pregunta de los 700,000 millones de dólares, que es más o menos el comercio de México con Estados Unidos, o las exportaciones, el valor de las exportaciones de México a Estados Unidos en un año, los 700,000 millones de dólares. La pregunta de los 700,000 es qué gobernador morenista va a caer primero, porque hay muchos a los cuales pues, se les ha probado los vínculos con el crimen organizado. Por lo menos hay uno que por el que empezó la guerra en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el gobernador de esta entidad que ha sido protegido por los legisladores que ahora cantan el himno nacional en defensa de la soberanía de México con respecto a Estados Unidos, pero desde el gobierno federal, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que es intolerable para los Estados Unidos y creo que para muchos mexicanos, ¿no? Que haya esta colusión, esta corrupción entre el crimen organizado y los gobernantes del país de cualquier nivel y bueno, pues más de un gobernador o gobernadora, ¿no? Tratándose del mandatario estatal más importante. Así que, pues vamos a ver cómo va a responder México a Estados Unidos, que no solo tiene que rasgarse las vestiduras con el tema de la soberanía y de la calumnia, como lo dijo la presidenta de México, también tiene que atender ese gran problema que existe en México, porque rasgarnos las vestiduras en decir, no, eso es una calumnia, ¿cómo pueden decir eso? Es querer pues, intervenir en los temas de México y eso vulnera la independencia y la autodeterminación de los pueblos. Bueno, sí, que México defienda eso como tenemos que defenderlo, pero que se haga una autocrítica de todo lo mal que se ha llevado la política de seguridad, sobre todo en el sexenio pasado. Me parece que en estos 4 meses de administración de la presidenta Sheinbaum, con Omar García Harfuch al mando y las Fuerzas Armadas, ha habido una mucho mejor respuesta y política de seguridad y muchos mejores resultados, pero apenas van 4 meses. Se dejaron de hacer todas las cosas en 6 meses, en 6 años, perdón, 6 años del sexenio pasado. Y entonces pues no se puede avanzar tanto en 4 meses y por eso Estados Unidos nos tiene ahora contra la espada y la pared en este asunto de los aranceles, de denominar a las organizaciones del narcotráfico, criminales de México como terroristas y también con el tema de la migración. Vamos a ver cómo se resuelve este asunto. Se están viviendo horas y días cruciales para el futuro de México y los mexicanos. Ojalá que el gobierno sea estratégico para responderle a Estados Unidos y evitar pues, un daño mayor al que ya nos causarían los aranceles de entrar en vigor mañana como se tiene previsto. Es decir, ser quirúrgicos, estratégicos en la respuesta y pues no enredarse en el tema de los dimes y diretes y de las respuestas de forma agresiva como es Donald Trump, porque eso es lo que quiere generar México, desestabilización al interior del gobierno y del país, con los empresarios, con la gente, para ver qué puede ganar Donald Trump amenazando de esta manera a México y al mundo. Así que ya veremos la reacción hoy, la respuesta a las 9 de la mañana de la presidenta de México y de su gobierno, y veremos también cómo va la llamada con Donald Trump, incluso si se hace antes de la respuesta que va a dar México con respecto a los aranceles de Estados Unidos. Vamos a ver, hay que esperar y ojalá que se pueda resolver de mejor manera, porque si no todos pierden, México, Estados Unidos y Canadá, con una guerra comercial y con un enfrentamiento político y diplomático.